Hemos estado estudiando el libro de Job, ha sido bastante confrontante, pero también muy reconfortante, ¿verdad? Ver cómo Dios se convierte en nuestro mediador, quien nos ha rescatado. Y hoy continuamos con el segundo ciclo de discusiones entre Job y sus amigos, y de hecho hoy terminamos el segundo ciclo también. Y continúa esta tensión entre el hecho de que Job y sus amigos han adoptado en su perspectiva un entendimiento respecto a un sistema de retribución, que Dios recompensa a los justos, castiga a los malos. Y esto se pone en tensión respecto a la justicia de Dios y a el hecho de que Job clama ser íntegro. Entonces, para los amigos de Job, si Dios ha creado un universo con un orden moral en donde existe este sistema de recompensa y castigo, y Dios es justo, Job no puede ser íntegro. Si él está sufriendo, él debe ser malo. Para Job, él es inocente, y por lo tanto, más bien, Dios no está siendo consistente con este sistema de castigo y recompensa al justo e injusto. Y ahora, en este segundo ciclo de conversaciones, aumenta la tensión. Los amigos de Job son aún más duros con él, y Job se siente más desesperado, más angustiado. Pero aún así vemos una nota de esperanza para Job, y Job sigue sin blasfemar contra Dios, sin dejar a un lado su integridad. Y lo que le sigue preocupando es eso, su relación con Dios y la vindicación de su integridad. ¿Por qué no ponemos el tiempo en manos de Dios, que Dios continúe hablándonos a través de este libro? ¿Me acompañas a orar? Gracias por ser tan bueno y gracias por tu bondad, por tu compasión. Señor, transforma nuestras vidas mientras revisamos este texto y transfórmanos. Te lo rogamos, por favor. Amén. Acompáñame al capítulo 18 de Job. Algunos creen que Elifaz, el primero que sale en las conversaciones, el primer amigo, es este amigo que cita la experiencia. ¿Recuerdas? Este amigo que anteriormente vimos diciendo: un fantasma vino y me entregó este mensaje. Entonces cita la experiencia. Para la experiencia de Elifaz, el sistema de retribución es verdad. Dios castiga a los malos, bendice a los buenos. Bildad, el siguiente amigo, cita la tradición, lo que los ancianos han enseñado. Y el último amigo, Zofar, es como el teólogo de los tres. Es el que mira las acciones de Dios en el mundo y determina a través de lo que considera él que Dios hace, y de esa manera da sus argumentos respecto al sufrimiento de Job. Entonces Bildad cita la tradición. Y lo que le va a expresar a Job es que él es demasiado radical. Está molesto, pero con todo y lo molesto que él esté, no puede cambiar el hecho de lo que la tradición enseña. Entonces dice el verso 1: ¿cuándo pondréis fin a las palabras? Entended, y después hablaremos. Porque somos tenidos por bestias, y a vuestros ojos somos viles. Entonces Bildad le dice a Job: ¿por qué nos tomas por tontos? ¿Por qué crees que somos como bestias, que no podemos entender lo que te está pasando? Dice el verso 4: oh tú que te despedazas en tu furor, ¿será abandonada la tierra por tu causa y serán removidas de su lugar las peñas? Aunque te enojes y te arranques el pelo, dice otra versión, ¿por eso se destruirá la tierra? Aunque argumentes lo que tú argumentes, Job, y aunque te sientas enojado, no puedes cambiar el hecho de que tu sufrimiento es consecuencia de tu vida, de tu conducta. Y es lo que Bildad le está diciendo. Por mucho que te enojes, las piedras se van a remover de su lugar. Así que la tradición está firme, Job. Es más, déjame citarte lo que la tradición enseña respecto a tu sufrimiento. Dice el verso 5: ciertamente la luz de los impíos será apagada, y no resplandecerá la centella de su fuego. La luz se oscurecerá en su tienda, y se apagará sobre él su lámpara. Sus pasos vigorosos serán acortados, y su mismo consejo lo precipitará.
porque red será echada a sus pies, y sobre mallas andará. Lazo prenderá su calcañar, se afirmará la trampa contra él. Su cuerda está escondida en la tierra, y una trampa le aguarda en la senda. De todas partes lo asombrarán temores, y le harán huir desconcertado. Serán gastadas de hambre sus fuerzas, y a su lado estará preparado quebrantamiento. La enfermedad roerá su piel, y a sus miembros devorará el primogénito de la muerte. Su confianza será arrancada de su tienda, y al rey de los espantos será conducido. Y en su tienda morará como si no fuese suya. Piedra de azufre será esparcida sobre su morada. Abajo se secarán sus raíces, y arriba serán cortadas sus ramas. Su memoria perecerá de la tierra, y no tendrá nombre por las calles. De la luz será lanzado a las tinieblas, y echado fuera del mundo. No tendrá hijo ni nieto en su pueblo, ni quien le suceda en sus moradas. Sobre su día se espantarán los de occidente, y pavor caerá sobre los de oriente. Ciertamente tales son las moradas del impío, y este será el lugar del que no conoció a Dios. Entonces, Bildad está insinuándole a Job: mira, si vemos la tradición, lo que los ancianos que han enseñado sabiduría a través del tiempo nos enseñan sobre los malvados, tu historia, Job, encaja perfectamente con la descripción de alguien malo. Se llena de temores, pierde todo lo que ama, su piel se enferma. Eso es lo que te está pasando a ti, Job. Así que podemos concluir que eres un malvado, y esa es la razón por la que te está pasando esto. Así que al final Bildad insinúa algo mucho más grande. No solo Job es un malvado, sino que ni siquiera conoce a Dios y está recibiendo su merecido. Está recibiendo lo que merecen aquellos, a los ojos de Bildad, aquellos que rechazan a Dios. Así que ¿cómo va a contestar Job a lo que Bildad está diciendo? Está siendo más duro todavía que en la ocasión pasada. Job responde así. Verso 1 del 19. Respondió entonces Job y dijo: ¿hasta cuándo angustiaréis mi alma y me moleréis con palabras? Ya me habéis vituperado 10 veces. ¿No os avergonzáis de injuriarme? Aun siendo verdad que yo haya errado, sobre mí recaería mi error. Pero si vosotros os engrandecéis contra mí y contra mí alegáis mi oprobio. Job está diciéndoles a sus amigos: bueno, ya ha sido demasiado de herirme con sus palabras. Lo único que están haciendo es aplastarme con la manera en la que me hablan. ¿No les debería dar vergüenza como ustedes me están tratando? Y bueno, si ustedes creen que yo estoy padeciendo por mi causa, déjenme decirles algo. Esto es lo que Job va a responder. La realidad es que soy inocente, y es Dios quien me ha causado el sufrimiento. Entonces, Job está muy dolido y en este momento está muy desesperado. Y lo que Job afirma es que Dios ha sido quien ha traído ruina sobre él, porque Dios está considerando a Job un enemigo. Eso es lo que Job piensa. Ahora, tanto los amigos de Job como Job están equivocados. En el prólogo vimos, Dios no considera a Job su enemigo. Dios considera que Job es íntegro. Y los amigos de Job están equivocados también. Pero el libro de Job nos está dando la perspectiva limitada y terrenal tanto de Job y sus amigos. Entonces mira lo que ahora dice el verso número 6. Sabed ahora que Dios me ha derribado, me ha envuelto en su red. He aquí, yo clamaré agravio y no seré oído. Daré voces y no habrá juicio. Cerco de vallado mi camino y no pasaré, y sobre mis veredas puso tinieblas. Me ha despojado de mi gloria y quitado la corona de mi cabeza. Me arruinó por todos lados y perezco, y me ha hecho pasar mi esperanza como árbol arrancado. Job está llegando a esta conclusión. Job dice: Dios ha arruinado mi vida, me ha destruido, me ha causado este dolor. Y lo está diciendo en medio de su sufrimiento, en medio de su dolor. No
no está blasfemando contra Dios, ni está haciendo a un lado su integridad. Pero recuerda, para los amigos de Job, si en el mundo hay un sistema de recompensa y castigo y Dios es justo y Job está sufriendo, ¿cuál es la lógica? Job debe ser malvado. Pero Job dice que es inocente y él cree que hay un sistema de recompensas y castigos. Así que Dios no está siendo consistente. Dios está tomando a Job por su enemigo y le está causando este dolor y este sufrimiento y le está quitando la esperanza. Dice el verso número 11: hizo arder contra mí su furor y me contó para sí entre sus enemigos. Vinieron sus ejércitos a una y se atrincheraron en mí y acamparon en derredor de mi tienda. Hizo alejar de mí a mis hermanos y a mis conocidos como extraños. Se apartaron de mí. Mis parientes se detuvieron y mis conocidos se olvidaron de mí. Los moradores de mi casa y mis criadas me tuvieron por extraño. Forastero fui yo a sus ojos. Llamé a mi siervo y no respondió. De mi propia boca le suplicaba. Mi aliento vino a ser extraño a mi mujer, aunque por los hijos de mis entrañas le rogaba. Aún los muchachos me menospreciaron y al levantarme hablaban contra mí. Todos mis amigos, mis íntimos amigos me aborrecieron y los que yo amaba se volvieron contra mí. Y podríamos decir, para hacerlo todavía más terrible, mi piel y mi carne se pegaron a mis huesos y he escapado con solo la piel de mis dientes. Oh vosotros mis amigos, tened compasión de mí, porque la mano de Dios me ha tocado. ¿Por qué me perseguís como Dios y ni aun de mi carne os saciáis? De una manera muy poética, Job está exponiendo el gran sufrimiento que tiene y está diciendo: Dios ha tocado mi vida y la ha arruinado y ha traído destrucción y me ha considerado su enemigo. Esto es realmente lo que le preocupa a Job. No le preocupa tanto lo que perdió, le preocupa porque Dios, desde lo que él piensa, lo considera su enemigo, porque está en su contra, porque él ha traído estos males. Recuerda, Job no sabe lo que sucedió en el prólogo. Su perspectiva es limitada. Ni los amigos de Job lo saben. Pero en medio de un cuadro donde hay tanto dolor y desesperación, y Job simplemente dice: Dios me ha destruido, me ha quitado todo, hay una nota de esperanza. Job, en medio de su dolor, tiene la esperanza de que Dios va a intervenir en su vida. Y eso es lo que los versículos que siguen describen, esta esperanza. Son los versículos más bellos en el libro de Job, pero también son versículos difíciles, porque hay algunas controversias alrededor de estos versículos que vamos a leer. Y vamos a tratar de entender qué es lo que Job quiere decir con lo siguiente. Entonces, lo primero que él dice, esta es su esperanza de Job, en medio de sentir que Dios arruinó su vida, destruyó todo y que no tiene esperanza, está próximo a morir, no ve salida a su dolor. Dice el 23: ¿quién diese ahora que mis palabras fuesen escritas? ¿Quién diese que se escribiesen en un libro? Que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre. Qué interesante, porque estamos leyendo precisamente esto, el registro de la historia de Job, ¿verdad? Pero lo que Job está tratando de decir es: no tengo esperanza, no tengo salida, por lo menos que alguien cuente mi historia, que alguien pase a la posteridad mi situación, mi caso, al registrarlo en algún libro. Y esta es la esperanza de Job, dice el verso número 25. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Es uno de los versículos más
increíbles en Job. Yo sé que mi Redentor vive. Sé que aún en medio de lo que estoy viviendo, Dios va a intervenir a mi favor y voy a ver a Dios. Entonces, algunas de las dificultades en el texto hebreo, esto es poesía y es poesía de la más densa. Algunas de las dificultades giran en torno a las siguientes palabras: redentor, polvo, y también la palabra carne aquí, piel, carne, son algunas de las dificultades en el hebreo. ¿Okay? Entonces Job afirma que Dios le está causando este dolor. Y para Job no le queda mucho tiempo. Él piensa, no me queda tiempo, quisiera poder presentar mi caso delante de Dios, que alguien cuente mi historia y la registren en algún libro. Pero ahora Job dice, yo sé que mi Redentor vive. Esta palabra es muy importante aquí. Es una palabra que en hebreo se traduce como defensor o testigo. Es la palabra goel en hebreo. Y lo que significa es el título de alguien que es un defensor legal en la situación de otro o en el nombre de otro. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, un redentor o un goel era alguien que se encargaba de pagar las deudas de otro y así lo libraba de la esclavitud. Si alguien se había endeudado y por lo tanto terminaba siendo un esclavo, el redentor era el que podía pagar esas deudas y rescatarlo. También el redentor era la función que tenía el que era llamado el pariente redentor. Cuando en el pueblo de Israel una mujer enviudaba, los hermanos, algún hermano de su esposo tenía la responsabilidad de casarse con la viuda. De esa manera la redimía, porque era una cultura en la que digamos que la herencia estaba ligada a la tierra y al el nombre del esposo. Así que las viudas quedaban muy desprotegidas. Y también si se perdían las tierras, si de alguna manera las vendían y las perdían, estaban perdiendo la herencia que iban a darle a la siguiente generación. Entonces el pariente redentor se casaba con la viuda, la redimía, la rescataba, o incluso redimía las tierras que se habían perdido. Un libro de la Biblia en donde vemos un caso de un goel es el libro de Ruth. Ruth es redimida por Boaz, que es pariente de su suegra, de Noemí. Así que el goel es un defensor. El goel es el que recupera lo que se ha perdido, el que salva la dignidad del que ha sufrido pérdidas. Por eso en el Antiguo Testamento muchas veces se hablaba de Dios como el Redentor o el goel, el que podía redimir. ¿Dónde está la controversia entonces? Pues algunas versiones de la Biblia, como la Reina Valera, traducen la palabra redentor con R mayúscula. Y algunas versiones de la Biblia la traducen con R minúscula. La situación es esta. Está Job citando buscando que Dios sea su redentor. Está pidiéndole a Dios que Él sea quien salve lo que Él ha perdido y lo rescate. O Job está esperando que un redentor, quizás un pariente o alguien le ayude a restaurar su relación con Dios y pueda vindicarle. Los comentaristas se dividen entre las dos y realmente, indistinto de cuál de las dos sea, una cosa es cierta en el texto hebreo. Job busca ser vindicado en vida. Job quiere que alguien intervenga en su vida y que le rescate del sufrimiento que está viviendo, pero sobre todo que pueda vindicar su integridad, que pueda defenderle de las acusaciones que está viviendo. Pero luego Job dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Aquí está la otra palabra, polvo. Esta palabra se puede traducir también como tierra, pero en algunas ocasiones esta palabra polvo implica sepultura. Lo que está diciendo Job es, yo sé que mi Redentor vive y aún en el día de mi muerte, yo sé que mi Redentor va a intervenir a tiempo por mí. Eso nos lleva a este problema.
¿Está Job pensando en la resurrección? Podría ser una posibilidad. Quizás Job está pensando, voy a morir, pero Dios me va a resucitar y entonces ese día seré vindicado. Ahora, eso es muy, muy probable, pero tiene un problema. A la luz del libro de Job y de lo que entendemos sobre esta cultura, las personas en este momento no tienen una enseñanza sobre la resurrección tan clara como más adelante se fue desarrollando hasta el Nuevo Testamento. Para las personas en este tiempo, la vindicación ocurre en la vida. La muerte es ir al Seol, lugar de los muertos. No es un lugar de castigo, no es un lugar de recompensa, es el lugar de los muertos. Es un lugar donde simplemente no hay conocimiento, no hay más. Entonces, algunos comentaristas creen que aunque es una buena posibilidad, quizás no es precisamente lo que Job está pensando en la resurrección. Otra posibilidad es lo que algunos llaman una vindicación póstuma, que de alguna manera Job morirá, pero su espíritu va a poder ver que al final Dios va a intervenir y va a ser vindicado el nombre de Job. Bueno, esta segunda opción es nada probable, no tiene nada que ver con el contexto de Job o incluso con el contexto del Antiguo Testamento. Pero la tercera opción es la que la mayoría de los comentaristas está de acuerdo. Y esto es una intervención de última hora. Es decir, Job tiene la esperanza, aunque piensa que va a morir, tiene la esperanza de que Dios en el último minuto intervenga y lo reivindique y que restaure su favor hacia Job. Y esa es la esperanza que tiene. De hecho, dice el verso número 26. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Y la idea es esta: mi piel se está consumiendo. Aunque se me quite la piel y me quede en carne viva, estoy con la esperanza de que aún así todavía estará vivo para cuando Dios me vindique. Y eso es lo que muy probablemente Job está diciendo aquí. Pero luego él dice en el 27, al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro. Y aquí la palabra otro es la palabra extranjero. Algunos creen que no es la mejor forma de traducir esta frase y que lo que Job está diciendo es, ese día, cuando mi Redentor aparezca, aún antes de morir, en esa intervención, yo voy a ver a Dios y Dios ya no me va a considerar un extraño, ya no me va a considerar un enemigo. Seré restaurado en mi relación con Dios. Esto es lo más importante para Job. Job anhela una relación restaurada con Dios. Lo que quiere es que Dios pueda restaurar su favor a su vida. No está pensando en los bienes que perdió, está pensando en su amistad con Dios y su integridad. Quiere ser vindicado. Así que dice el verso número 28. Me deberíais decir, ¿por qué le perseguimos? Ya que la raíz del asunto se halla en mí, temed vosotros delante de la espada, porque sobreviene el furor de la espada a causa de las injusticias, para que sepáis que hay un juicio. Lo que Job está diciendo es, si ustedes creen que Dios castiga a los malos y entonces me va a tocar algo, pues ustedes deberían preocuparse más. Ustedes están en más aprietos que yo por cómo me están tratando. Y eso es lo que Job dice al final. Ahora interviene el otro amigo, Zofar. Y Zofar es el más duro de todos. Y Zofar lo que le va a decir a Job es, me ofendes, me ofende lo que me estás diciendo. Y tú mejor que nadie deberías saber cómo funcionan las cosas, porque desde el principio que Dios hizo este mundo, Dios castiga a los malos. Y eso es lo que Zofar va a argumentar. Entonces mira el verso número 1. Respondió Zofar Naamatita y dijo, por cierto, mis pensamientos me hacen responder y por tanto me apresuro. La reprensión de mi censura he oído y me hace responder el espíritu de mi inteligencia. ¿No sabes esto, que así fue siempre, desde el tiempo en que fue puesto el hombre sobre la tierra? Que la alegría de los malos es breve y el gozo del impío por un momento.
Los malos tienen una corta vida, se les acaba la alegría pronto y Dios los castiga en esta vida. Dice, aunque subiere su altivez hasta el cielo y su cabeza tocar en las nubes, como su estiércol, perecerá para siempre. Los que hubieren visto dirán, ¿qué hay de él? Como sueño volará y no será hallado, y se disipará como visión nocturna. El ojo que le veía nunca más le verá, ni su lugar le conocerá más. Sus hijos solicitarán el favor de los pobres, y sus manos devolverán lo que él robó. Sus huesos están llenos de su juventud, mas con él en el polvo yacerán. Si el mal endulzó en su boca, si lo ocultaba debajo de su lengua, si le parecía bien y no lo dejaba, sino que detenía en su paladar, su comida se mudará en sus entrañas, y hiel de áspides, serpientes venenosas, será dentro de él. Devoró riquezas, pero las vomitará. Entonces, el resto de la intervención de Zofar es simplemente esto. Dios castiga a los malos, Dios lo ha hecho desde el principio, y Job, por eso tú estás sufriendo. Eres un malvado, y es más, tu orgullo es una marca distintiva de los malvados. Te ha traicionado tu justicia propia. Ahora, ¿qué responderá Job a lo que Zofar le dice? Desde el principio Dios ha hecho esto. Este es el sistema, Job. Recompensa y castigo. Tú tienes castigo, lo mereces, eres un malvado. Job va a responder algo muy atrevido. En su dolor, en su sufrimiento, Job les va a decir, les voy a decir algo que parece una locura. Yo mismo he pensado que es una locura, pero me voy a atrever a decirlo. Mira el verso 1 del 21. Entonces respondió Job y dijo, oíd atentamente mi palabra, y sea esto el consuelo que me deis. Toleradme y yo hablaré, y después que haya hablado, escarneced. ¿Acaso me quejo yo de algún hombre? Entonces voy a decir algo muy atrevido. Escúchenme, aguántenme. Después de decirlo, me critican lo que quieran. Pero me voy a atrever a decir esto que he estado pensando. Me da miedo decirlo, pero me voy a atrever. ¿Te acuerdas que dijo Zofar? A los malvados les va mal y Dios les da su castigo en vida. Su gozo dura poco. Mira lo que va a decir Job. En el verso número 4 dice, ¿acaso me quejo yo de algún hombre? ¿Y por qué no se ha de angustiar mi espíritu? Miradme y espantaos y poned la mano sobre la boca. Aún yo mismo cuando me acuerdo me asombro y el temblor me estremece mi carne. Mira esto. ¿Por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen en riquezas? Su descendencia se robustece a su vista y sus renuevos están delante de sus ojos. Sus casas están a salvo de temor. Ni viene azote de Dios sobre ellos. Sus toros engendran y no fallan. Paren sus vacas y no malogran su cría. Salen sus pequeñuelos como manada y sus hijos andan saltando. Al son del tamboril y las cítaras saltan y se regocijan al son de la flauta. Pasan sus días en prosperidad y en paz descienden al Seol. Dicen, pues, a Dios, apártate de nosotros porque no queremos el conocimiento de tus caminos. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué aprovechará que oremos a Él? He aquí que su bien no está en manos de ellos. El consejo de los impíos lejos esté de mí. Oh, cuántas veces la lámpara de los impíos es apagada, y viene sobre ellos su quebranto, y Dios en su ira les reparte dolores. Serán como la paja delante del viento, y como el tamo que arrebata el torbellino. Dios guardará para los hijos de ellos su violencia, y les dará su pago para que conozca. Verán sus ojos su quebranto, y beberá de la ira del Todopoderoso, porque ¿qué deleite tendrá de él su casa después de sí? Siendo cortado el número de sus meses, ¿enseñará a alguien a Dios sabiduría? ¿Juzgando él a los que están elevados? Este morirá en el vigor de su hermosura.
todo lo quieto y pacífico. Sus vasijas estarán llenas de leche y sus huesos serán regados de tuétano. Y este otro morirá en amargura de ánimo, sin haber comido jamás con justo. Entonces concluye Job: igualmente yacerán ellos en el polvo y gusanos los cubrirán. He aquí yo conozco vuestros pensamientos y las imaginaciones que contra mí forjáis. ¿Por qué decís: qué hay de la casa del príncipe y qué de la tienda de las moradas de los impíos? ¿No habéis preguntado a los que pasan por los caminos y no habéis conocido su respuesta? ¿Que el malo es preservado en el día de la destrucción? Guardaros será en el día de la ira. ¿Quién le denunciará en su cara su camino? Y de lo que hizo, ¿quién le dará el pago? Porque llevado será a los sepulcros y sobre su tumulto estarán velando. Los terrones del valle le serán dulces. Tras de él será llevado todo hombre, y antes de él han ido innumerables. ¿Cómo pues me consoláis en vano, viniendo a parar vuestras respuestas en falacias? La respuesta de Job al argumento de Sofar es muy Eclesiastés. Lo que responde es: me voy a atrever a decirlo, sé que es una locura, me da miedo decirlo, pero lo voy a decir. El sistema está roto. Esto de recompensa y castigo no funciona. Lo que estás diciendo, Sofar, es una mentira. Hay muchos malvados que les va muy bien y viven mucho tiempo y hasta se van a su tumba felices. Compran el melate y se lo sacan. Ok, choque, ¿verdad? Job está muy dolido y desesperado de estos amigos que más que ayudarlo lo están hundiendo, ¿verdad? Y aplastando. Y tanto Job y sus amigos están hablando desde su perspectiva. Pero ahora vemos a un Job que ha pasado de decir: a Dios se le pasó la mano, se olvidó que soy un simple mortal, no está siendo cuidadoso, a decir: no, el sistema está roto. El sistema está roto y qué injusto, porque a los buenos y a los malos nos va a tocar la tumba, nos van a comer los gusanos. Y lo peor de todo es que hay justos que comen con dolor y hay malvados que les va bien a pesar de su maldad. Y ahí termina. Ok. ¿Te has sentido así alguna vez? ¿Podrías identificarte con cómo se siente Job? Con todo esto, Job no ha blasfemado y no ha hecho a un lado su integridad, pero es un hombre en un punto muy bajo, desesperado, sufriendo, y que está tratando de entender y reconciliar el hecho de un Dios justo, su sufrimiento y este sistema donde Dios bendice a aquellos que son justos, pero castiga a aquellos que son malvados. Y simplemente le hizo cortocircuito. No comprende qué está pasando. Está muy dolido. Okay. Este es el problema con los amigos de Job. Una cosa es decir: los malvados sufrirán, y otra cosa es decir: todos los que sufren son malvados. Y ese es el problema de los amigos de Job, que en el sistema como ellos lo entienden, de recompensa y castigo, cualquiera que sufre es un malvado, porque a los buenos les va bien. Pero Job no puede más. Job está roto por dentro y simplemente le ha causado esto un cortocircuito y no sabe cómo responder a esta situación. Y está más deseoso de que Dios le responda. Cada vez está reclamando un poco más el por qué Dios no interviene y le responde. Pero al mismo tiempo está en este carrusel de emociones y de pronto dice: pero sé que mi Redentor vive, sé que Dios va a intervenir a última hora y yo sé que Él me va a restaurar. Así que él está sufriendo mucho y está angustiado. Pero si pudiéramos resumir estas conversaciones, ¿cómo lo haríamos? Pues Bildad le dice esto a Job:
Mira, mi querido amigo Job, el juicio de Dios sobre los malos es muy severo. Y todos los que se sujetan a él, y eso te incluye, mi amigo, pueden ser calificados como personas que no conocen a Dios. Entonces, no conoces a Dios, Job. Lo que responde Job es: pues yo creo, mis amigos, firmemente que hay alguien que vendrá y va a testificar en mi nombre. Y justo al final de todo esto, Dios va a intervenir. Y a pesar de que mi piel se esté cayendo de mi cuerpo, espero que me quede un poco cuando esté delante de Dios. Sé que ese día seré restaurado a su favor y ya no me tratará como un extraño. Esto es lo que anhelo profundamente. Y les voy a decir algo: si ustedes creen que estoy en aprietos, ustedes están en más aprietos que yo por cómo me han juzgado. Ustedes creen que saben quién soy y creen que saben lo que Dios piensa y se equivocan. Entonces Sofar responde: Job, me ofendes. Me ofende lo que me estás diciendo. Mira, tú sabes cómo funcionan las reglas, cómo Dios ha gobernado el mundo desde que puso al hombre aquí. Tu justicia propia te traiciona. Eres un orgulloso y es una característica de los malvados. Eres un malvado, Job. Y Job entonces no puede más y dice: ok, me voy a atrever a decir esto y cállense un momento en lo que lo digo. Aguántenme y después de decirlo me critican lo que quieran. Pero déjenme hablar. La verdad, son unos mentirosos. En este mundo los malos prosperan a pesar de su arrogancia. Y Dios no está haciendo nada al respecto. Es muy complejo este asunto. ¿Cómo se le puede pedir cuentas a Dios? Si Dios no castiga consistentemente a los malvados, ¿no podríamos concluir que tampoco los protege a los justos de manera consistente? Y ahí termina. Es como esta expresión, ¿han oído esta expresión que usan mucho los americanos? Hablar del elefante en el cuarto, ¿no? Es una expresión que hacen referencia cuando la idea es: estás en una fiesta y alguien tiene un elefante vivo ahí, ¿no? Pero todos están como si nada en la fiesta, ¿no? Y platicando y tomando refresco, y hasta que alguien dice: ay, nadie va a hablar del elefante que está aquí, ¿no? Y eso es lo que dice Job. A ver, vamos a ser sinceros. La verdad, a muchos malos sí les va bien y sí ven muchos años. Y eso es lo que Job hace. Ok. ¿Qué es lo que Dios quiere provocar en nosotros a través de estos capítulos? ¿Cómo deberíamos responder a esto? De entrada quiero decir algo. Estamos leyendo la perspectiva de Job y de sus amigos, una perspectiva limitada. Y por eso se equivocan. Aunque hay cosas que dicen con verdad, sus conclusiones son equivocadas, porque su perspectiva es limitada. Y entonces eso me lleva a pensar en lo siguiente. La situación de Job nos hace recordar cuando nosotros tenemos una idea de quién es Dios y de cómo debe funcionar el mundo, pero que no es una imagen real, una imagen adecuada, y viene una situación difícil, es cuando mi mundo se desmorona y viene una crisis espiritual. Cuando yo he pensado: Dios debería hacer esto, el mundo funciona así y Dios me va a dar esto, y no viene, se acaba mi mundo en ese momento, se hace pedazos. Porque nos gustaría encontrar una lógica para todo. Queremos tener una lógica para cómo funcionan las cosas, cómo resolver los problemas, cómo explicar por qué nos pasan las cosas. Y cuando en nuestra lógica no encaja lo que nos pasa, nos desquebrajamos. ¿Te ha pasado? ¿Te ha sucedido? ¿Te has sentido como Job? ¿Esperabas algo que no sucedió? Ahí es cuando vienen estas crisis de fe. Así que creo que Job, una de las cosas valiosas que nos enseña, es que tenemos que aprender a tener la imagen correcta de quién es Dios y qué significa seguir a Jesús. Porque cuando
esperamos algo que no es real, viene la decepción, viene la crisis de fe. Si como creyentes caminando con Cristo es difícil, imagina cuando crees algo que no pasa, que no es correcto. Se viene abajo el mundo. Así que Dios quiere darnos un sustento mucho más grande que el que a veces tenemos nosotros como nuestro sostén. Dios quiere darnos algo mucho más glorioso, más hermoso. Así que déjame decir algo de entrada. Dios sí se deleita en la justicia y sí aborrece el mal. Eso es sin duda. Y es cierto que Dios creó el universo con una dirección, un principio moral, en el que lo que siembras, cosechas. Eso es verdad. Pero no debemos olvidar algo muy importante. Vivimos en un mundo que actualmente está en un estado caído, que existe sufrimiento y dolor, y que no siempre las cosas salen como esperamos o como deberían ser. Así que a la luz de esto creo que debemos meditar en lo siguiente. No deberíamos ser demasiado atrevidos para sacar conclusiones respecto a una persona a partir de sus circunstancias. No deberíamos pensar que sabemos quién es quién solo porque sus circunstancias son difíciles. Mira, a esta persona le está pasando esto. Seguro es esta clase de persona. Estaríamos haciendo lo mismo que están haciendo los amigos de Job. Eso parte de una perspectiva completamente limitada y es incorrecto. No saltemos a conclusiones rápidamente. No conocemos todo. Necesitamos ser humildes. Otra cosa en la que deberíamos meditar es que Dios es la fuente última de justicia y un día traerá justicia total al mundo. Pero no siempre los malvados reciben lo que merecen en esta vida. Y necesito entender eso. A veces pasa lo contrario. Pareciera que les va mejor. Y tengo que entender eso. Hay una razón por la que Dios permite el sufrimiento y el dolor en el mundo. El mundo está en este estado caído de rebelión por causa de nuestro pecado, nuestras decisiones. Es el sufrimiento que hemos traído en el mundo. Dios lo permite con un propósito. Pero tengo que entender que no siempre aquellas personas que son injustas reciben un castigo en esta vida. Pero nuestra esperanza es que hay un Dios paciente, bueno, justo, que un día traerá justicia completa. Y tengo que entender algo. Cuando yo tengo este deseo de Dios debe traer justicia a los malos el día de hoy, no es en sí que el deseo de justicia sea malo, pero tengo que considerar algo. A la luz de la Biblia, no hay personas justas. En realidad, no hay personas inocentes. Quizás si nos comparamos entre nosotros, si nos comparamos entre personas, podríamos decir, claro, no todos son maliciosos de la misma manera, ¿verdad? No todos han cometido los mismos actos que aquellos que han dañado a una persona, quizás al matar o robar, etcétera, ¿verdad? Pero si nos comparamos con Dios, no hay personas justas cuando hablamos de un Dios santo. Porque el pecado no tiene que ver con acciones solamente. El pecado tiene que ver con motivaciones, con el corazón. Y en ese sentido, todos necesitamos ser rescatados por Dios.
que no es un mal deseo. Y creo que es parte de nuestra experiencia como cristianos, anhelar y pedir al Señor que traiga su justicia, pero con la actitud correcta. Así que, ¿puedo alegrarme de saber que Dios traerá justicia? Claro, son buenas noticias saber que Dios va a ponerle un stop a los gandallas, ¿sabes? Que Dios va a corregir la injusticia, va a restaurar todas las cosas. Son buenas noticias y es parte de la esperanza cristiana. Pero una cosa es alegrarme, si bien no siempre ocurre el día de hoy, a veces sí. Dios traerá justicia completa al final. Pero no debería alegrarme cuando aquellas personas que yo considero enemigos o malos sufren de tragedias personales. Si bien puedo anhelar la justicia de Dios, no debería tener un espíritu vengativo ni alegrarme en el dolor de las personas. Más bien la actitud cristiana es recordar lo que dijo Jesús: ama a tus enemigos, bendice a los que te maldicen, ora por los que te persiguen. Esa es la actitud. Así que sí puedo orar por justicia. De hecho, es de la esperanza cristiana. No podríamos hablar de esta esperanza si no creemos en un Dios bueno y justo que traerá redención y rescate. Puedo anhelar esa justicia, pero Dios quiere obrar algo en mi corazón cuando veo el sufrimiento a mi alrededor. Así que terminemos meditando en esto. ¿Qué significa ser un cristiano? ¿Por qué seguimos a Jesús? Creo que una de las cosas a las que nos reta el libro de Job es a considerar: ¿estoy siguiendo a Dios y confiando en Él y manteniéndome en integridad porque Él es digno o porque espero algún beneficio? Y cuando no recibo ese beneficio, ¿considero que no vale la pena seguir a Jesús? Tengo que recordar que ser cristiano no es evitar ir al infierno, irme al cielo y que me salga bien todo en la vida. De hecho, aún siendo cristiano, he de esperar que en ocasiones sufra. Así que vivir en integridad no tiene que ver con seguir a Dios por los beneficios que me puede dar. Tiene que ver con seguir a Dios simplemente porque Él es Dios y porque Él nos ha rescatado y porque Él es digno, no por lo que pudiera ofrecernos. Ahora, ¿hay beneficios de seguir a Dios? Claro, por supuesto que los hay, pero no los seguimos porque haya beneficios, sino porque Él es digno y Él es bueno y nos ha amado a pesar de nuestra injusticia. Consideremos eso. El apóstol Pablo en 2 Corintios 12, 9 al 10, él habla de una enfermedad que está afectando su cuerpo. Y no sabemos qué es. Algunos creen que es una enfermedad de los ojos, muy, muy fuerte. Pero él dice así de su experiencia con el sufrimiento. Esto es desde una perspectiva cristiana, porque Job está muy angustiado y desesperado, y probablemente algunos de ustedes se han sentido así. Pero Job no sabía lo que hoy sabemos sobre Jesús. Nosotros sí podemos tomar el versículo 26 del capítulo 19 y decir: sé quién es ese Redentor y sé que mi Redentor vive. Es Jesús. Él es mi Redentor. Él ha salido a tomar mi lugar y a rescatar lo que se había perdido. Y no solamente Él es el que puede intervenir en nuestras vidas. Nosotros sí podemos asegurar que la muerte no es el final, que Él resucitó y nosotros resucitaremos. Y no solo eso, podemos afirmar un propósito en medio del dolor. Así que Pablo dice acerca de esta enfermedad que tiene: en 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara, y cada vez me dijo:
Mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por eso que me deleito en mis debilidades, y en los insultos, y en privaciones, y en persecuciones, y en dificultades que sufro por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Te das cuenta de lo que Pablo está diciendo? No es que su sufrimiento no fue real, fue realmente duro. Pero Pablo tiene esperanza, no en que Dios quite su sufrimiento, sino en que la gracia de Dios es suficiente para soportar el sufrimiento y que Dios tiene un propósito en medio de su sufrimiento, fortalecerlo. En ninguna manera queremos ser insensibles con lo que algunos de ustedes podrían estar sufriendo. La verdad es que la pregunta no es si sufriremos o no. Sufriremos. Vivimos en un mundo caído. Algunos sufren más que otros. La pregunta es, ¿estás siguiendo a Jesús a pesar de que no hay una promesa de no sufrir? ¿Es digno de nuestra confianza? Lo es. Lo es. Y Pablo puede decir eso. Pablo puede, en medio de las dificultades, saber que Dios redime su dolor y que Dios es quien le da esperanza en medio del sufrimiento. Por eso la enseñanza de que ser cristiano es no tener más sufrimiento y problemas en la vida, nos da una imagen distorsionada que cuando no sucede, cuando sufrimos, nuestro mundo se desmorona y viene una crisis de fe. No se nos ha dado una garantía de que no sufriremos en esta vida, pero sí tenemos la certeza de que nuestro Redentor vive, que nos ama, que Él sufrió, que está con nosotros y que puede redimir nuestro dolor. Y que un día, sí, un día corregirá todas las cosas y no habrá más llanto, ni dolor, ni sufrimiento. Y la muerte no es nuestro fin. Déjenme leerles un último pasaje. En 1 de Pedro, capítulo 2, verso 19 y 21, Pablo está hablando a cristianos. Perdón, si es Pedro no puede ser Pablo, ¿verdad? Pedro está hablando a cristianos que están sufriendo persecución por ser cristianos. Y lo que Pedro le dice a algunos cristianos que estaban esclavos en una cultura donde la mitad del imperio, más o menos, el imperio romano, eran esclavos, había cristianos esclavos. Y Pedro les dice a estos cristianos que están sufriendo por ser cristianos: obedezcan a sus amos terrenales, aun cuando sean gandallas. Sujétense a Dios. Y dice entonces Pedro: pues Dios se complace cuando ustedes, siendo conscientes de su voluntad, sufren con paciencia cuando reciben un trato injusto. Es obvio que no hay mérito en ser paciente si uno lo golpea por haber actuado mal. Pero si sufren por hacer el bien y lo soportan con paciencia, Dios se agrada de ustedes. Pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir. No es, Dios los llamó a hacer lo bueno porque les va a ir bien y no van a tener problemas en la vida y van a tener mucho dinero y no se van a enfermar nunca. Dios los llamó a hacer lo bueno. ¿Por qué? Porque eso es lo correcto. Porque ahora hemos sido rescatados por Dios. Porque Él nos ha amado y nos ha dado propósito y salvación. Porque es una manera de vivir agradecidos por haber sido rescatados. Pero termina Pedro así: Dios lo llamó a hacer lo bueno, a lo mejor eso significa que tengan que sufrir, tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Él nunca pecó, jamás engañó a nadie, no respondía cuando lo insultaban, ni amenazaba con vengarse cuando sufría. Dejaba su causa en manos de Dios, que siempre juzga con justicia. Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz, para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto.
Por sus heridas ustedes son sanados. Antes eran como ovejas que andaban descarriadas, pero ahora han vuelto a su pastor, el guardián de sus almas. Lo que Pablo, Pedro y el Nuevo Testamento enseñan sobre el sufrimiento es que tenemos un Dios que puede redimir el dolor, que puede rescatarnos, ya sea sufrimiento que nos hemos causado, sufrimiento que nos han causado otros, o sufrir simplemente porque estamos en un mundo caído. Dios puede redimir nuestro dolor. Quizás no nos da todas las respuestas que quisiéramos, pero satisface nuestra necesidad de Él. Nos rescata, nos redime. La cruz es el ejemplo de esto. ¿Qué es la cruz sino un instrumento de vergüenza y humillación? Fue lo que usaron para crucificar a Jesús, un gran mal. Pero Dios usa la cruz y encamina el mal hacia el bien. ¿Y la cruz en qué se convierte? En un instrumento de redención para nosotros. Así que el sufrimiento es real. Sufrir no significa que Dios no está contigo, o te ha abandonado, o el sistema está roto, o Dios es injusto. Vivimos en un mundo caído. No podemos evitar el sufrimiento. Dios tiene una razón por la que ahora en el presente permite el sufrimiento. Pero un día terminará ese sufrimiento y esa injusticia. Y Dios va a redimir y restaurar todas las cosas. Pero mientras tanto, la historia de Job, él pedía un redentor. Dios respondió años más adelante. Aunque Dios va a vindicar a Job, pero la historia de Job apunta a algo mucho más glorioso. Dios se convirtió en un hombre y tomó nuestro sufrimiento y nuestro pecado y nuestro dolor y nuestro quebranto y fue a la cruz. Él llevó nuestro castigo y se convirtió en nuestro redentor, el que pagó el precio, el que tomó nuestro lugar y resucitó y nos ha dado esperanza. Su ejemplo y su presencia en nosotros. Él está con nosotros en el dolor y Él puede redimir nuestro dolor. No hay una promesa que siempre Dios nos sanará o siempre quitará nuestro dolor. Pero sí hay una promesa de que Dios encaminará el mal al bien y que todas las cosas ayudan al bien a los que aman a Dios y los que han sido llamados conforme a su propósito. Por eso quiero hacerles una invitación. Si conoces a Jesús, estás pasando por un tiempo de sufrimiento. La Biblia y su enseñanza no censuran el dolor. Al contrario, la Biblia nos habla de la realidad del dolor y que el dolor no es como deberían ser las cosas, pero es la oportunidad que tenemos para confiar en Dios, para experimentar su gracia, para recordar que Él también experimentó dolor por nosotros. Y aunque no siempre podemos comprender por qué, sin duda alguna Dios siempre nos sostendrá y Dios quiere sostenerte y animarte. Quiere que puedas experimentar esto. Dios puede solucionar tu problema, sí. Dios puede permitir tu problema por un mayor propósito, también. Pero Él es digno de que le sigas. Y hoy este reto a nosotros, el poder estar conscientes de por qué seguimos a Dios, por qué seguimos a Jesús, porque Él es digno. Para que cuando enfrentemos cualquier cosa, pequeña o grande, no se desmorone nuestro mundo, sino que podamos estar firmes en las promesas de Dios. Por otro lado, quizás vienes por primera vez, no le has entregado tu vida a Cristo. Quiero decirte que Dios te ama y que esta es la historia de Dios mostrando su amor al tomar nuestro lugar en la cruz por medio de Jesús.
y te extiende una invitación a que puedas arrepentirte y venir a Él, reconciliarte con Él, tener una vida nueva, ser rescatado por su amor. Y no solo eso, Dios es el que puede redimir tu pasado. Y Dios es el que puede también redimir el dolor que estés enfrentando. No puedo prometerte que seguir a Jesús es no tener más problemas. Pero lo que sí puedo decirte es que si hoy escuchas el llamado de Jesús y vienes a Él, Él ofrece perdón de pecados, una vida nueva, una restauración, una relación con Él. Así que mientras tenemos los ojos cerrados, yo quiero hacerte esta invitación. Yo sé que a veces nos puede dar pena que alguien nos invite a eso, pero considera esto. Es Dios quien te extiende la invitación. Quiero invitarte a que puedas entregarle tu vida a Cristo. Y si quieres responder a este llamado, yo te ruego que hagas algo. Yo quiero orar por ti, pero te ruego que te pongas de pie. Que puedas tomar esta decisión de entregarle tu vida a Jesús. Si tú quieres entregarle tu vida, tú quieres experimentar este perdón y este rescate, y no lo has experimentado todavía, yo te animo a que te pongas de pie. Y quizás puede haber estas dudas de, ¿esto es para mí? ¿Esto es para mí? Este es el llamado de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, para que aquellos que confían en Él, aquellos que creen en Él, no se pierdan, mas tengan vida eterna. Este es el llamado que hace Jesús, a que le conozcas, a que tengas perdón de pecados. Si alguien más lo necesita, ponte de pie. Ponte de pie y ¿qué estás haciendo al ponerte de pie? Simplemente estás reconociendo públicamente, necesito el perdón de Dios, necesito seguirle, quiero recibir su gracia, su perdón, quiero arrepentirme, quiero que Él me rescate, quiero poner mi vida en sus manos. ¿Alguien más lo necesita? ¿Alguien más quiere ponerse de pie y orar? Los que se pusieron de pie, les voy a pedir que oren junto conmigo la siguiente oración. Es simplemente una oración, no es más que una oración. Y a veces necesitamos eso, que alguien nos ayude y nos guíe en oración. Solo quiero ayudarte en eso. No hay nada en especial en mi oración. Simplemente voy a ayudarte. Por favor, cierra tus ojos y repite esta oración conmigo. Querido Dios, gracias por dar a Jesús para rescatarme. Gracias porque Él es el Redentor. Él es quien puede intervenir y salvarme. Gracias. Yo me arrepiento de mis pecados. Te entrego mi vida. Te ruego que me rescates, que me hagas una persona nueva y que me permitas seguirte todos los días de mi vida. Sé mi Salvador y sé mi Señor. Redímeme, Señor, por favor. Te lo ruego. En el nombre de Jesús. Amén. Déjenme orar por ustedes. Señor, gracias por aquellos que están puestos de pie. Te ruego que hoy puedan experimentar vida, Señor, una vida nueva, la libertad de la culpa, tu amor en sus vidas. Y te ruego, Señor, que sepan que los amas y que tienes un plan para sus vidas. Te lo ruego, por favor. Sosténlos y sigue, Señor, bendiciéndoles día con día, Señor, a través de tu amor y tu presencia. Y aún en los momentos difíciles, que puedan continuar confiando en ti. Te lo ruego.